invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Semper Reformatio. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Y dándole la bienvenida a todos ustedes oyentes a este programa que se llama El Poder del Evangelio. El Poder del Evangelio, hoy viernes 7 de febrero del año 2020, siendo las 7:04 de la noche, empezamos un programa más, gracias al Señor, y también dándole la bienvenida a la persona que nos ha acompañado todos estos viernes tratando este tema del poder del Evangelio. Así que bueno, también le agradecemos a Dios porque nos permite nuevamente estar con Él. Él se llama Samuel Andrés Chaparro Sandoval, así que bueno, le vamos a dar la entrada, lo vamos a saludar y vamos a darle el paso para que pueda seguir hablando de este muy buen tema. Así que bueno, muy buenas noches, Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Evita, recién un cordial saludo, nuevamente agradeciéndole primeramente al Señor y a ti por acompañarnos aquí en el máster, muchas gracias. Bueno, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por su fidelidad, de verdad que le agradezco mucho a Dios que los mantiene. Entonces vamos a continuar. Recordemos que la clase pasada nosotros estábamos viendo sobre que el hombre desafortunadamente hizo las cosas a su manera y no hizo las cosas a la manera de Dios. Y recordemos que el hombre podía y tenía la capacidad de hacer las cosas a la manera de Dios, porque el hombre era a la imagen y semejanza de Dios en 5 cosas: razón, sentimientos, voluntad, en que Dios era santo y que Dios era justo. Desafortunadamente la mujer le creyó ¿a quién? A Satanás. Y al creerle a Satanás, ¿qué pasó? El hombre desafortunadamente cayó. Recordemos que la mujer comió el fruto, como dice Génesis capítulo 3, versículo 6, y dio a su marido, el cual comió, y desafortunadamente los dos ahí murieron. Y recordemos que era la palabra muerte. Muerte era separación. Lo que estoy haciendo con este marcador y esta tapa. Siempre que ustedes separen una tapa de un marcador y un esfero, recuerden, eso es muerte. La muerte es separación. Entonces el hombre va a perder, pues tristemente, los atributos que eran parecidos a Dios. Porque Dios, recordemos que tiene perfecciones. Dios tiene perfecciones, pero Dios no tiene atributos. Los que tienen atributos, ¿quiénes son? Los seres humanos. Bueno, es importante también decir lo siguiente, que el hombre, vamos a ver en Génesis 3:7, por favor, si son tan amables, el hombre va a intentar hacer las cosas a su manera, va a intentar solucionar las cosas a su manera. Veamos lo que dice el verso 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Si ven, era verdad lo que había dicho Satanás en parte, que conocerían el bien y el mal, pero era mentira, que serían como Dios dirían. Y ojo, sigue el verso 7. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a ver aquí una imagen, la cual voy a mostrárselas a ustedes, cómo el hombre posiblemente cosió hojas de higuera. Miremos por favor en esta cámara, si eres tan amable, mi máster Sebas. Ya ahí pudimos ver esta imagen, y esta imagen refleja a Adán y a Eva. Nos refleja que desafortunadamente ellos quisieron hacer las cosas a su manera. Entonces ellos dijeron, pues ¿cómo vamos a arreglar el problema con Dios? Pues de una manera muy simple, cosiendo delantales de hojas de higuera. Pero la pregunta es, ¿será que a Dios le agradarían esos delantales de hojas de higuera? Cuando nosotros vemos ya vimos que Dios tiene 2 perfecciones. Una perfección es que Dios es un Dios santo. ¿Santo por qué? Porque no admite ni al pecado ni al pecador. Y Dios es un Dios justo, porque va a castigar tanto al pecado como al pecador eternamente en el lago de fuego. Entonces Dios no le va a gustar estos delantales de hojas de higuera. Pero el hombre siempre intenta solucionar, queridos amigos, las cosas a su manera. Entonces,
vamos a ver también algo interesante y vamos a ver que tristemente el hombre va a intentar arreglar las cosas a su manera. Pero antes de seguir en Génesis capítulo 3 versículo 7, vamos a ver algo interesante y vamos a ir a Génesis 3.15. Génesis 3.15 es un versículo que lo llaman como el protoevangelio. ¿Y qué es el protoevangelio? Algo muy sencillo, el anuncio de las primeras noticias de las buenas nuevas de salvación. Bueno, entonces vamos a ir por favor, amigos, a Génesis 3.15. Génesis 3.15 cita así, si son tan amables. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el hombre cayó, pero Dios va a proveer una solución. Ya vamos a adentrarnos en lo de las hojas de higuera, pero ahora quiero que veamos y examinemos Génesis 3.15. Génesis 3.15 es un verso maravilloso. Y aquí yo hice una gráfica a favor de ustedes. Por favor, Seba, si me puedes enfocar en esta cámara. Vemos que aquí hay dos partes, ¿no? En la primera parte, como podemos ver, aquí está que Dios a esa serpiente le iba a dar una simiente, pero que la mujer también tendría una simiente, aquí como podemos ver. Y dice que esta serpiente a este hijo de la mujer le mordería ¿qué? El talón. Entonces acá podemos ver cómo le va a morder el talón. Aquí voy a causar una herida. ¿Sí ven? Le hiere el talón. Pero después este libertador, o sea, la simiente de la mujer, a esta serpiente le haría algo mortal. Es decir, le pisaría la cabeza. ¿Sí ven? Aquí hay algo también curioso. Hay dos heridas. Hay una herida que es mortal y una herida que es recuperable. La herida mortal, ¿cuál es? La herida mortal es la que el libertador le daría a la serpiente en la cabeza. ¿Y la herida recuperable, cuál sería? La herida recuperable sería la que se le infringiría a ese libertador en el talón. Entonces aquí es algo interesante lo que vamos a ver. Vemos que Dios promete que va a venir un libertador prometido que le pisaría la cabeza a esa serpiente, pero que esa serpiente le causaría un daño, pero un daño que sería recuperable. Y ahí claramente pues a quién vemos, ahí vemos al libertador. ¿Y el libertador quién es? El libertador es Jesús. Vemos la promesa de que Él vendría. Ahora, queridos amigos, vamos a analizar lo del traje de las hojas de higuera. Esto es muy curioso. El hombre siempre intenta solucionar las cosas a su manera. Entonces, ¿se acuerdan que yo les mostré aquí una imagen que nuevamente se las voy a mostrar aquí en pantalla? Y es esta imagen, cómo el hombre intentó solucionar las cosas. Entonces, mi querido Master Cevitas, vamos con esta cámara, por favor. Entonces, acá tenemos a Adán y Eva. Adán y Eva eran personas que intentaban hacer las cosas a su manera. ¿Y qué hicieron? Se cosieron delantales de hojas de higuera. Pero vamos a ver si al hombre, si a Dios, al hombre sí le encantó esa solución, pero vamos a ver si a Dios sí le gustó esa solución. Entonces acompáñenme por favor, si son tan amables, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21. Génesis 3:21 es muy interesante porque también está muy relacionado con el protoevangelio, con Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, verso 21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les tengo una pregunta, amigos. ¿De dónde sacaría esas túnicas de pieles? Hay algo curioso. Cuando Adán y Eva hicieron las cosas a su manera, cuando en Génesis 3:7 hicieron delantales de hojas de higuera, ¿y qué es la higuera? La higuera es la breva. Entonces el hombre en Génesis 3:7 va a intentar solucionar las cosas a su manera. Y hoy en día
hay hojas de higuera moderna. Hojas de higuera moderna como por ejemplo, vuélvase evangélico, vaya a la iglesia, haga muchas Ave Marías. Aquí en Bogotá hay un lugar donde va la gente, a veces un lugar alto, y yo sé que en muchos sitios también. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, vaya de rodillas a Monserrate. Los amigos que nos escuchan en otros lados del mundo, por favor, googleen Monserrate y van a ver qué es Monserrate. Mucha gente, tremendo, sube eso de rodillas, y ahorita que se aproxima la Semana Santa hacen eso porque piensan que así van a solucionar su problema con Dios. Otras personas dicen de comida a los pobres, o algo que yo hacía, amigos. Yo, por ejemplo, había una época en que yo iba a un barrio aquí en Bogotá, que era un barrio ya peligroso. Ese barrio ya se quitó y lo transformaron, pero que se llamaba la calle El Bronx. Yo me acuerdo tanto que yo un día fui y la veía a un habitante de calle, y era un viejito que no se podía pues valer por sí mismo. ¿Y saben qué me dijo el viejito cuando yo lo alababa? Mi hijo se acabó de ganar el reino de los cielos. Yo, mejor dicho, qué felicidad. Y yo decía, uy, esto es puntico por acá, porque paralelamente yo también, con esta misma fundación, íbamos a una cárcel aquí en Colombia que se llama la Cárcel Modelo, y repartíamos en la madrugada tamal con chocolate. Un saludo para mi mami y mi tía, que lo hacíamos con ellas. Y muchas veces yo pensaba, uy, aquí estoy acumulando punticos con Dios. Eso yo lo pensaba, yo, Samuel, pensaba eso. Pero Dios, al mostrarme el evangelio, me muestra que mis obras, ¿qué son? Trapos de inmundicia. Vamos a ir a Isaías 64:6. Isaías 64:6 nos muestra que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Tristemente, muchas veces nosotros pensamos que por nuestras buenas obras nos vamos a ¿qué? Nos vamos a salvar. Pero miren lo que cita Isaías 64:6. Isaías 64:6 es muy claro y dice que por nuestras obras no nos vamos a salvar. Miren lo que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, esa palabra justicia le hace como obras, y todas nuestras obras como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Tristemente, muchas veces pensamos que por nuestras buenas obras nosotros nos vamos a salvar, ¿cierto? Y ahorita acá, ahorita va, ahorita viene, y eso no es así. Eso no es así, mis queridos amigos. Si nosotros pensamos, como yo pensaba antes, que por nuestras buenas obras nos vamos a salvar, créanme, queridos amigos y queridos hermanos, que nos vamos a condenar eternamente, no por un momento, sino eternamente. ¿En qué lugar? En el lago de fuego. Y esto no va a ser por un poquito de tiempo, esto va a ser por los siglos de los siglos, porque Adán y Eva, al creerle a la serpiente, van a correr la misma suerte. ¿Y cuál es? Como Dios es justo, va a mandar tanto al pecado como al pecador ¿a qué lugar? Al lago de fuego. Y ahí no va a estar por un momentico, va a estar por los siglos de los siglos. Así que nos tenemos que someter a la solución que presenta Dios. Entonces leíamos Génesis 3:21, que Dios mata a unos corderos inocentes. Volvemos a Génesis 3:21. Génesis 3:21 también es muy interesante. Génesis 3:21, vuelvo a leer a favor de ustedes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Uno se pregunta, uy, pero ¿de dónde sacó esas túnicas de pieles? Realmente, amigos, Dios tuvo que matar unos animales inocentes. Y más adelante vamos a corroborar que muy posiblemente, o lo que tiene mayor fuerza, era que eran unos corderos. Y realmente, ¿quién merecía morir? Realmente quien merecía morir era Adán y Eva, porque Adán y Eva habían pecado. Pero Dios, como les voy a mostrar aquí, por favor, Cevita, si me puedes ayudar aquí con esta imagen, Dios les va a colocar túnicas que los protegerían del frío, túnicas que los librarían de una muerte eterna, ¿cierto? Entonces, mírenme por favor, Cevitas, a volver a esta cámara por favor. Entonces pónganle cuidado, vamos a ir progresivamente. Mírenme atentamente. El evangelio se puede resumir así: un inocente que es el libertador, que es Jesús, tiene que morir
por el pecador. Yo quedaría muy feliz cuando acabemos esta primera temporada si ustedes en sus mentes y en sus corazones guardan esto, que un inocente tiene que morir por un pecador. Y ese inocente es ese libertador, ese inocente es Jesús. Ustedes por sus buenas obras, por subir Monserrate de rodillas, por llevar tamal y chocolate en la cárcel modelo en las madrugadas a personas en necesidad que están haciendo la fila para entrar a la cárcel, por ir a la calle del Bronx y lavar habitantes de calle, no se van a salvar. Créanme, Isaías 64 es muy claro. También es muy claro, y vamos a ver más adelante, otro verso, que nosotros no somos salvos por nuestras obras. Como les voy adelantando, dice Efesios. Bueno, entonces a Dios no le gusta que el hombre solucione las cosas a su manera. El hombre piensa, no, yo soluciono las cosas a mi manera, cambiando de religión, orando, yendo a una iglesia y cantando himnos. Eso no es así. Cantar himnos, ir a una iglesia, hacer ciertos ritos religiosos no nos van a librar de la ira de Dios. Lo único que nos va a librar de la ira de Dios es que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por el pecador. Eso es lo que nos va a librar de la ira venidera de Dios. Y si quieren una síntesis tremenda de la Biblia, esa es la síntesis de la Biblia. Si quieren saber en general qué nos enseña la Biblia, esa es su síntesis. Bueno, desafortunadamente Adán y Eva van a salir del Edén, pero van a salir con la esperanza de que va a venir un libertador y va a liberarlos de la ira venidera. Desafortunadamente, cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les prohibió que no comieran, van a morir de tres maneras. Recordemos, espiritualmente, físicamente y eternamente. Recordemos los tipos de muerte. El tipo de muerte, y recordemos, palabra muerte, separación. Entonces la muerte espiritual era que ellos ya iban a tener una mente corrompida, una mente dañada, no iban a pensar bien de los demás, ¿cierto? Ya la muerte física era que el cuerpo se iba deteriorando, un accidente o un suceso imprevisto que lo podía matar a la persona. Y la muerte eterna, el peor componente de todos, el que lo mandaría al lago de fuego, como cita Mateo 25:41, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Apocalipsis 20, versículo 13, Apocalipsis 20, versículo 14 y versículo 15. Así es, mis queridos amigos. Bueno, entonces la solución siempre va a ser la misma. La solución para que el hombre no muera eternamente es que un inocente muera por un pecador. Pero hay algo interesante y tres siglas que son supremamente interesantes, que es FSS. Aquí, curiosamente, en Colombia, en los años 90, había una fábrica de ropa que se llama FSS. FSS en Colombia es fabricamos su sudadera. Pero realmente la solución de Dios es fe, sacrificio y sangre. Recordemos las siglas FSS, fe, sacrificio o sangre, o se acuerdan de la marca, fabricamos su sudadera. Es para hacerles una mnemotecnia y que ustedes fácilmente lo recuerden, amigos. Bueno, Adán y Eva salen, pero lo que les decía, salen con la esperanza de que venga un libertador prometido. Ahora, mis queridos amigos, vamos a ir y entrar a Génesis capítulo 4. Adán y Eva son echados del Edén, porque van a ser separados de la presencia de Dios, como les mostraba en la imagen. Por favor, Sebas, volvámosla a enmarcar esta imagen. Salen del Edén, pero ya saliendo del Edén, salen con mucha, digamos, con una esperanza de que va a venir un libertador prometido. Y ese libertador prometido, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Le va a pisar la cabeza ¿a quién? Le va a pisar la cabeza a la serpiente. Ahí podemos ver que le pisó la cabeza a la serpiente, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a continuar, queridos amigos. Bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 4.
Génesis capítulo 4 nos va a decir los oficios más antiguos de la humanidad. Y los oficios más antiguos de la humanidad son dos: la agricultura y la ganadería. Vamos Génesis capítulo 4 si son tan amables. Génesis capítulo 4 nos relata el suceso en que hay dos hermanos. Adán y Eva van a tener muchos hijos, pero van a tener dos hijos que son los hijos más representativos de ellos. En ese tiempo muchos de ustedes, amigos, se preguntarán, uy, pero en ese tiempo las personas, ¿cómo se reproducirían si solamente estaba Adán y Eva, cierto? Realmente en ese tiempo Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Y Dios en ese tiempo, hoy en día no lo permite, porque hoy en día eso es un pecado, permitía que los hermanos pudieran, digamos, tener relación matrimonial. Hoy en día esto ya no es permitido y esto es pecado, ¿sí? Bueno, entonces en Génesis capítulo 4, versículo 1, vamos a ver que Adán y Eva van a tener dos hijos. Vamos a leer desde el capítulo 1 y vamos a seguir así. Dice: conoció Adán a su mujer Eva. Ustedes dirían, uy, pero ¿qué significa esa palabra conocer? Esa palabra conocer es que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales en amor. Entonces dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí hay algo interesante, y una vez escuchaba a un pastor que muy posiblemente Eva pensaba que Caín era ese libertador prometido. Pero recordemos que en Génesis 3.15 hay algo interesante. En Génesis 3.15 se habla de una simiente de la mujer. Entonces la palabra simiente representa, digamos, enfoca la palabra semen. Entonces las mujeres por ende no pueden tener semen. Es decir, iba a ser un nacimiento virginal. ¿Sí ven? Toda la Biblia concuerda, como vimos en el primer episodio, todo es un proceso, y ya estamos juntando piecita acá, piecita allá. ¿Sí ven qué interesante juntar las piezas? Bueno, entonces conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Lo que les decía el pastor, que él, digamos, enfocaba, era que decía que por voluntad de Jehová había adquirido a Caín, pero después dio a luz a su hermano Abel. Hay personas hasta que dicen que de pronto ellos eran mellizos. Bueno, sigue. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Vemos aquí dos oficios interesantes. Uno que es pastor de ovejas y otro que es labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Si ven, Caín va a traer una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quiere decir que Caín se molestó. Entonces aquí vemos también algo muy enfatizado, que Dios fue bueno con Caín, en que le permitió vivir, en que le dio, digamos, para trabajar. Pero les tengo una pregunta: ¿será que Dios amaba a Caín? Yo no creo. Yo creo que él tenía benignidad con Caín, pero no lo amaba, porque aquí vemos que ni le agradó ni Caín ni su ofrenda. ¿Sí ven? Entonces hoy en día hay muchas personas que le dicen a todo el mundo Cristo los ama, y eso no es así. Tenemos que solucionar el problema de pecado que tenemos para poder entrar a que Dios en su gracia nos pueda amar. Bueno, entonces vemos dos oficios, uno que era pastor de ovejas y otro labrador de la tierra o agricultor. Entonces la pregunta es, ¿por qué a Dios no le agradó los frutos de Caín? ¿Cierto que podemos pensar, eso eran frutos en mal estado? ¿Cierto? Porque a Dios no le gustó, porque eso, como dicen aquí en Colombia, eso estaba picho, dicen aquí en Colombia, tremendo, ¿cierto? Eran frutos que no estaban en buen estado. Pero vamos a Hebreos, vamos a ir a Hebreos, si son tan amables, vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 nos va a aclarar algo. Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice así:
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Recalquemos esa parte, más excelente. Es decir, que como era el sacrificio de Caín, era excelente. Es decir, que el sacrificio de Caín eran buenos frutos, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, o sea, Abel. Otra vez vuelvo a leer, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Bueno, aquí también me llama la atención que estos dos muchachos ofrecieron una ofrenda. Aquí los podemos ver, por favor, Sebas, si eres tan amable, enfoquemos esta cámara. Y mis queridos amigos, aquí les quiero mostrar este recuadro. Aquí vemos dos muchachos, vemos a Caín y Abel, y vemos que ofrecen dos frutos. Uno vemos que ofrece un cordero y otro que ofrece frutos, pero frutos en excelente estado. Hoy en día hay una idea que es contraria y muy, digamos, muy antibíblica. La gente siempre piensa, no, es que Abel era el bueno. Abel era la persona que realmente era buena, mientras que Caín era una porquería. Caín era el ladrón, el estafador. No, queridos amigos, les digo que es al contrario. Es al contrario, porque Abel era un pecador. ¿Y cómo sería tan pecador que dijo, Señor, necesito hacer las cosas a tu manera? Y las cosas a tu manera, ¿cómo es? Que un inocente muera por un pecador. Estas son figuras que nos demuestran que el inocente tiene que morir a favor del pecador. Pero Caín no reconoció. Caín dijo, yo soy una persona buena. Eso, mi hermano Abel, que ese sí es una porquería. Ese sí necesita eso. Hoy me recuerda algo. Yo comparto con unos muchachos que ellos tienen problemas de adicción. Saludos si me están viendo. Y es chistoso. Porque la gente, digamos, dice, no, es que el drogadicto necesita a Dios. El mentiroso, no, el drogadicto, el ladrón, ellos sí necesitan de Dios. Pero yo soy una persona buena, yo soy una santa palomita que no le hago mal a nadie, yo no mato ni una mosca. Si tú eres una persona de estas que dices esto, desafortunadamente estás actuando como Caín, solucionando las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Y las cosas las tenemos que solucionar a la manera de ¿quién? A la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Recordemos Génesis 3:21. Génesis 3:21 que decía que Dios mató unos animales, unos inocentes, unos corderos que tenían que morir a favor de ¿quién? Del pecador. Entonces vamos otra vez a Génesis 3:21. Génesis 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces recordemos, la solución del hombre, ¿cuál fue? Coser delantales de hojas de higuera. Dios dijo, a mí no me gustan esos delantales de hojas de higuera. A mí lo que me gusta es que un inocente muera por un pecador. Esa es la solución. La solución no es otra. La solución no es otra, queridos amigos. La solución no es otra. La solución es solamente ella. Por mis buenas obras, por ir a la calle del Bronx, lavar los habitantes de calle, no me voy a salvar. Por repartir tamal y chocolate, no me voy a salvar. Por darle a cada persona que se sube al bus una monedita, no me voy a salvar. Me voy a salvar porque el inocente muera por el pecador. Y tengo que creer eso con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Bueno, muchas veces las personas piensan que uno es bueno desde que nace, que un bebé no tiene pecado. Pero vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Vamos a ir a Salmos 51.5. Vamos a ir a Salmos 51.5. Salmos 51.5 también es interesantísimo porque nos va a mostrar que el hombre desde que es concebido es pecador. Vamos a ir a Salmos 51.5. Salmos 51, verso 5. Voy a leer a favor de ustedes. Dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Entonces mi pregunta es, ¿nosotros en qué nos concibió nuestra madre? Nuestra madre nos concibió en pecado. Amigos, cuando el espermatozoide se junta con el óvulo, ahí ya hay pecado. Por eso el nacimiento del libertador tenía que ser un nacimiento como virginal, porque desafortunadamente, como vamos a ver más adelante, quien transmite el pecado somos los padres. Los padres desafortunadamente somos los que transmitimos el pecado a nuestros hijos. Bueno, vamos a ver por favor Salmos 58.3. Salmos 58.3. Vamos a ver aquí Salmos 58.3. Salmos 58.3, voy a leerlo a favor de ustedes, pero si ven, antes pensábamos que los bebés eran santas palomitas. A mí me causó curiosidad una vez un ejemplo que colocaba el pastor Andresito, el pastor de mi iglesia, y es un ejemplo tremendo, pero es la verdad. Una vez él salía de la capilla y vio que unos niños estaban jugando en la calle. Entonces cuando estaban jugando a la calle, estaban jugando el juego de las escondidas. Entonces una niña estaba así tapadita y bueno, sus amigos se estaban yendo y ella dijo, 1, 2, 3, 4. Les tengo una pregunta. ¿Será que los papitos le dirían, mijita, mira, para el juego de las escondidas, tú tienes que hacer esta trampa? No, no creo que sus papás le hayan enseñado. Yo creo que de ella misma salió eso. O cuando, por ejemplo, uno es niño y uno tiene un objeto y otro niño lo quiere, uno dice, no, mío, 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 ¿cierto? ¿Al niño le enseñarían eso? No, al niño no le enseñaron eso. El niño naturalmente nació así. Bueno, vamos a ir a Salmos 58.3. Salmos 58.3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Qué les parece? Y antes uno pensaba que los niños eran unas santas palomitas o que uno mismo era una santa palomita y que uno no le hacía mal a nadie. Pero la palabra de Dios, vamos a ver más adelante, siempre nos va a confrontar que tenemos que solucionar las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. A la manera de Dios viene de arriba y es que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por el pecador. La solución humana es no, yo hago una obrita acá, yo hago otra obrita acá y esas obritas me van sumando puntos. Pero recordemos, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Ojo, ojo con esto, que con esto no les quiero decir que vivan una vida desordenada, porque hay gente que malinterpreta la gracia. Y hay grupos que se llaman como creciendo en desgracia, que ellos dicen, no, tú puedes vivir como tú bien quieras. Dios no dice eso. Dios dice que si yo he creído en Él, tengo que demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y los que están viéndome y me conocen, saben que por la gracia de Dios yo no llevo una vida desordenada, una vida de lujuria, una vida de tomar, no, porque ahí estaría negando mi fe. Santiago 1:22 dice, no ser tan solamente oidores de la palabra, engañándose a vosotros mismos, sino ser hacedores de ella. Bueno, entonces desafortunadamente todo ser humano desde la concepción es pecador. Y Caín no reconocía que él era un pecador, pero Abel sí. Abel reconoció que tenía que solucionar las cosas a la manera de Dios. ¿Y cómo es solucionar las cosas a la manera de Dios? Que un inocente muera a favor de un pecador. Vamos a ir, por favor, si son tan amables, a Hebreos. Y vamos a corroborar esto de la sangre. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos, si son tan amables. Aquí vamos a Hebreos. Hebreos. Entonces, aquí en Hebreos hay algo interesante y lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sí, Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 cita así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados. Era necesario que se derramara sangre, pero no sangre de otro humano. Desafortunadamente más adelante vamos a ver que Caín va a matar a su hermano.
pero eso no iba a cubrir sus pecados. ¿Y por qué la muerte de otro ser humano no puede cubrir los pecados del hombre? Porque el hombre es un pecador. Por eso se requiere que venga el libertador y que sea concebido de manera virginal. Yo creo que gracias a Dios aquí hemos aclarado muchas cosas. Bueno, yo una vez conocí a un muchacho y este muchacho tenía algo interesante. Él me decía, Samuel, yo cuando tenía mis novias, valga la pena decir que yo no apoyo lo del noviazgo, yo apoyo lo del compromiso porque es algo bíblico, pero como estamos hablando de este caso, pues yo se los comento. Entonces decía, yo a mi novia yo le regalo fotos de flores y yo le decía, oye, ¿y por qué tú le regalas a tu amiga, a tu novia, fotos de flores? Entonces él me decía, yo le regalo fotos porque yo no le regalo una flor, porque ahí yo le estoy regalando es un cadáver. Y claramente que era un cadáver, porque cuando uno da una flor, la flor está separada ya de la raíz, ya está separado su tallo. Entonces cuando la persona entrega una flor, ¿qué está regalando? Está regalando un cadáver o hartos cadáveres. Entonces uno tiene una flor cuando uno la regala, uno es muy bonito. Y ustedes saben que Colombia es país exportador de las mejores flores del mundo. Publicidad política pagada. No. Y las flores, cuando se separan, están muertas. Las flores al principio son muy bonitas, muy bonitas. Pero con el tiempo se van degenerando, hasta que mueren y desaparecen. Así es la vida humana. Cuando nace un tierno bebé, ¿cómo es? Muy bonito, muy lindo. Pero con el tiempo pasa el tiempo y el bebé pues va creciendo, ya va siendo niño, adolescente, joven, adulto, ya adulto mayor, y ya Dios lo llama pues a su presencia. Ya ahí pasa el tiempo, entonces así es nuestra vida es como la vida de una flor. Y desafortunadamente las personas que no creen en la manera de Dios hoy están muertas. Tienen que creer en la manera de Él. Y la manera de Él es que un inocente muera por un pecador, como cita Génesis 3:21. No hay otra solución. Y la única solución es que venga el libertador y a esa serpiente le pise la cabeza. Entonces está la serpiente. Y a la serpiente el libertador viene y le pisa la cabeza, pero antes esa serpiente le muerde el talón. Recordemos, eso es muy importante, eso es Génesis 3:15. Bueno, ya vimos los tres tipos de muerte y vimos la solución de Dios en Génesis 3:15. Fe, sacrificio y sangre. Que un inocente muera por un pecador. Que un inocente muera por el pecador. Eso es clave. Bueno, entonces la solución al pecado, Génesis 3:15, Génesis 3:21. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 8. Génesis 4:8, ¿qué vemos? Génesis 4:8 vemos el suceso en que Caín va a matar a su hermano Abel. Génesis 4:8. Vamos aquí, Génesis capítulo 4. Vamos a buscar acá Génesis capítulo 4, versículo 8. Génesis 4:8 dice así. Y dijo a Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Terrible. Pero aquí hay algo interesante y quiero, digamos, abarcar un poquito más de lo de Caín. Vamos a ver que Dios va a llamar a Caín para que reconozca su pecado. Y vamos a ver si él lo reconoce o no lo reconoce. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? O sea, Dios le dijo a Caín, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, si vemos el versículo 9, en el verso 9, Dios quiere, digamos, a tener una comunión con Caín, pero Caín no reconoce. Recordemos, la palabra reconocer es una palabra muy interesante, pero palabra que se lee igual al derecho, igual al revés. La palabra reconocer es muy interesante porque esta palabra nos muestra lo que desafortunadamente Adán y Eva no hicieron. Porque Adán y Eva intentaron solucionar las cosas a su manera y no dijeron, no, Dios, realmente hemos pecado contra ti. No, ellos dijeron,
si nosotros volvemos atrás, dice la mujer, dice el hombre, no, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Ahí desafortunadamente Adán no reconoció su pecado. Entonces Dios después llama a la mujer y le dice, bueno, entonces ¿qué pasó? Entonces ella dijo, no, la serpiente me dio y yo comí. ¿Sí ven? Y acá nuevamente vemos la misma acción en Caín. Caín no hizo lo que nosotros tenemos que hacer y les aconsejo, mis amigos, que ustedes hagan esto, porque esto que estoy aquí escribiendo en este tablero, y por favor Sebas ahorita, si me puedes enfocar esta parte, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Reconocer. Esa es una palabra interesante. Léanla al revés los que me están viendo y yo lo voy a decir al revés. Reconocer. ¿Sí ven? Reconocer se lee igual al derecho y al revés. Y esa palabra es muy interesante. Porque Dios, eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Pero eso es lo que al ser humano le cuesta hacer. Entonces, como Caín mató a Abel, Caín desafortunadamente va a hacer las cosas a su manera y ya no le va a importar Dios ni sus cosas. Entonces, como Caín le dio la espalda, a Dios, pues Dios también se la va a dar a él. Que al darle la espalda, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Que Caín va a hacer las cosas a su manera. Pero Dios no puede, digamos, Dios cuando promete algo, lo cumple. Entonces uno diría, uy, no, pero ahora ¿qué pasó? ¿Cierto? Ahora no sabemos qué pasó con la promesa de que vendría un libertador. Entonces uno dice, no, pero entonces si murió Abel, ahora ¿cómo se va a solucionar la cosa? Entonces Dios va a ser muy bueno. Y Dios va a dar un hijo en reemplazo de Abel. Y ese hijo se va a llamar, cuando uno trota mucho, a uno le da mucha sed. Ese hijo se va a llamar Sed, pero no con D de dedo, sino con T de tetero. Miren lo que le dio. Le dio mucha sed, pero sed con T. Vamos a leer, por favor, Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Dice así. Y conoció, recordemos que esa palabra conocer en este contexto es tener relaciones sexuales en amor. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y verso 26, muy importante. Pónganme cuidado, queridos amigos. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, que toda esa descendencia de Caín, desafortunadamente no tuvo en cuenta a Dios. Por ejemplo, aquí vamos a ver uno de los casos de la descendencia de Caín, ¿cierto? Desafortunadamente Caín no va a tener en cuenta a Dios. Entonces pónganle cuidado que Caín va a tener un hijo y ese hijo se va a llamar Enoc. Y hasta Caín, ¿cómo sería en lo humano, buen padre, que le construyó una ciudad? Dice así, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, es decir, que la primera ciudad registrada en la Biblia es la ciudad de Enoc, posiblemente la primera ciudad de la humanidad. ¿Y quién edificó la primera ciudad de la humanidad? Caín. ¿No les parece qué datos tan interesantes que aprendemos, no? Tremendo, tremendo. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Entonces la primera ciudad del mundo, ¿cómo se llamó? Se llamó la ciudad de Enoc. Desafortunadamente, estos hijos, él va a tener un descendiente que se va a llamar Lamec y va a ser la primera persona bígama, es decir, que tiene dos esposas. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y a Dios dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Entonces, si ven, aquí hay algo interesante. Caín va a tener descendientes. ¿Esos descendientes eran perversos? Todos no.
hacían cosas buenas. Unos se dedicaron a hacer tiendas, otros se dedicaron a la música y otros, digamos, a trabajar con el acero, con el hierro. Entonces uno dice, uy, no, pero entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo es algo terrible. Y hoy en día, amigo, algo que te puede estar pasando a ti. Puedes estar haciendo humanamente cosas muy buenas, pero si tú no tienes en cuenta a Dios, tu vida va a ser una vida perdida. A la descendencia de Caín, aquí vemos en Génesis capítulo 4, no se le va a contar la edad. Un saludo para el pastor Engelberg, que él me acuerdo una prédica que dijo esto. ¿Por qué a la descendencia de Caín no se le contaba la edad, mientras que a la de Set sí? Póngale cuidado que aquí hay algo interesante. A la descendencia de Set sí se le va a contar la edad. Póngale cuidado, dice así: y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Si ustedes siguen leyendo, voy a leer el que sigue. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Aquí ustedes pueden hacer un paralelo entre Génesis capítulo 4 y capítulo 5. Y un saludo especial para el pastor Engelberg nuevamente y para su esposa Joyce. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué a unos se les cuenta la edad y a otros no? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Porque los años de los descendientes de Set fueron una vida productiva, mientras que la descendencia de Caín fue una vida improductiva. Amigo, ¿será que tu vida es productiva o tu vida es una vida improductiva? Si tú crees que por tus obras te vas a salvar, que por ir y dar a los habitantes de calle, lavarlos, darles tamal, chocolate en la cárcel modelo o hacer obras de darle una monedita a cada persona, cada vez que te piden y te vas a salvar por eso, créeme que te vas a ir al lago de fuego y que tus años son años improductivos. Sí tienes que hacer buenas obras, pero esas obras no te van a salvar. Yo hago buenas obras, pero esas obras no me van a salvar. Y me gusta lo que Jesús dice y así las debemos hacer. Lo que haga tu mano derecha, que no lo mire tu izquierda. ¿Sí ven? Entonces la solución siempre ha sido la misma. Estas personas que fueron descendientes de Set hicieron las cosas a la manera de Dios, sacrificando corderos inocentes que tenían que morir a favor de ellos, que eran pecadores. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro relato bíblico y vamos a ir a Génesis capítulo 5. Ya entramos al capítulo 5 y vimos la descendencia de Set, pero vamos a ver un descendiente de Set muy relevante. Ya casi que nos aproximamos relativamente a Semana Santa. Hemos escuchado muchos personajes y aquí vamos a ver un personaje que nosotros hemos escuchado mucho. Vamos a ir a Génesis capítulo 5, versos 28 y 29. Cita así: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Ese personaje se escucha mucho, pero hay muchas películas chiviadas, diciendo, o sea, muchas películas que no se adaptan a la realidad bíblica, ¿no? Y llamó su nombre Noé diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces vamos a ver que Noé va a tomar un papel principal. Pero les tengo una pregunta, ¿ustedes qué piensan? ¿Noé era pecador o no era pecador? Noé era pecador. Porque recordemos lo que vimos en Salmo 51. Vimos que desde la concepción nosotros hemos venido en maldad. Y Noé tuvo un papá. Y hay algo curioso, el papá Noé lo tuvo a los 777 años. ¿Sí? Aquí hay algo interesante. Miren, pónganle cuidado. El papá de Noé se llamaba Lamec. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Una edad impresionante, 777. Es decir, como diría, hizo jackpot. O sea, sacó la lotería porque gracias a Dios tuvo a Noé. No estoy recomendando la lotería, porque después me dicen, no, que está recomendando la lotería. No la estoy recomendando. Hay que trabajar con las manos, hay que esforzarse. Bueno, aquí en Génesis capítulo 5 vamos a leer desde el verso
29 nuevamente, 29, dice así: y llamó su nombre Noé diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo en nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Bueno, ya Noé, vamos al verso 32 porque esto ya lo habíamos leído, el verso 32: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Este hombre Noé va a tener 3 hijos, uno que se llama Sem, otro Cam y otro Jafet. Y aquí lo que tenemos que ver, y más adelante veremos, es de qué línea va a venir la línea del libertador. ¿De qué línea? ¿Cierto? Bueno, vamos a entrar, por favor, si son tan amables, a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, si tienen versión Reina Valera, se va a titular La maldad de los hombres. Recordemos que estos títulos no son inspiración humana, pero son una buena idea. Entonces, acá la Biblia deja a un lado la descendencia de Caín y se va a centrar en la descendencia de Set. Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 6, verso 1 al 3. Dice así: la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hoy en día, si ustedes van al libro Guinness, al World Guinness Record, ahí que pueden ver en el World Guinness Record, en ese libro, que la persona que más ha vivido registrada es una francesa. Y esa francesa, adivinen cuántos años vivió: 120 años. Es decir, que Dios ya dijo que el hombre iba a vivir 120 años. Más adelante también podemos ver que hubo hombres que vivieron más tiempo, pero con el tiempo eso se fue deteriorando. Noé, por ejemplo, Abraham fue un hombre que vivió entre 400 y 500 años, o sea, fueron muy longevos, pero ya después de un tiempo solamente se viviría hasta 120 años. Entonces Dios también coloca esos 120 años para darle a la humanidad una advertencia y darle a Noé unas instrucciones muy claras. Vamos a leer, si son tan amables, Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Algo parecido con la realidad hoy en día es pura coincidencia. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ojo con este verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, si vemos en el verso 8, primero Noé halló gracia y después Noé pudo caminar con Dios. Amigo, ¿has hallado gracia delante de Dios? Primero te pregunto, ¿qué es la gracia? Te voy a definir muy sucintamente qué es la gracia, porque al final quiero darte un compendio más amplio de la gracia, pero al final de todo este proceso, de todos estos videos que tengamos acá. Entonces, primero hay que hallar gracia. ¿Y qué es la gracia? Gracia es un favor inmerecido, es un regalo inmerecido. Esa es una definición, como se diría, muy por encima, porque hay una definición que es un poco más profunda, va más allá de eso. Entonces Noé halló gracia, y después de Noé hallar gracia, en el verso 8, en el verso 9, Noé caminó con Dios. Entonces tenemos que hallar primero gracia para después poder caminar ¿con quién? Con Dios. Bueno, vamos a ir a Génesis, como estamos, Génesis capítulo 6, vamos a leer el verso 11, 12 y 13. Génesis 6, verso 11, 12 y 13. Dice así:
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces Noé halla gracia delante de Dios, Noé camina con Dios y Dios le comenta sus planes a Noé. ¿Y cuáles eran los planes? Destruir esta tierra pecaminosa, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, el hombre, por su maldad, Dios iba a destruir la tierra porque la maldad era mucha y en gran manera. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículo 14 y 15 y 16. Entonces miren lo que Dios le va a decir a Noé. Le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Queridos amigos, por el momento nos toca acabar. Pero lo que quiero es que tengan claro que Dios a Noé va a mandarle a hacer las cosas a la manera de él. Amigos, quiero concluir así. Primero, los que gracias a Dios creemos en Dios a su manera, que un inocente tiene que morir por un pecador y que yo no puedo hacer nada para salvarme, sigamos con esa fe de que va a venir un libertador y nos va a salvar. Segundo, si ustedes no creen la solución a la manera de Dios, si no creen que por sus buenas obras se van a salvar, van a ir eternamente al lago de fuego. Y bueno, que Dios nos ayude como iglesia a perseverar y hacer las cosas a la manera de Dios, como veremos en el próximo capítulo con el suceso de Noé. Dios les bendiga y tráiganme a los muertos, que Dios los resucitará. Chao, chao. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Semper Reformatio.